Hola hermanos, buenos días, bienvenidos a todos y vamos a comenzar el día de hoy hermanos con el himno a Jesucristo ven sin tardar, muy conocido. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Perdón, hermano Rafa. No sabía el orden del servicio, pero hermanos, pues bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a orar y después seguimos con los anuncios. Bendito Padre, mi Dios, gracias por este precioso día que nos das. Gracias, mi Dios, ya casi empezando el invierno, mi Dios, en este otoño que ya, Señor, se ve lo precioso que es la caída de las hojas, el cambio de colores. Gracias, mi Dios, porque de esa manera vemos la maravilla que es tu creación, mi Dios, lo que podemos disfrutar gracias a ti, mi Dios, y gracias también porque durante la semana, Señor, nos has cuidado y protegido y has suplido todo lo necesario para cada uno de nosotros. Oramos, mi Dios, por nuestro pastor que está de viaje, cuídalo, protégelo, mi Dios, tráelo con bien de regreso, mi Señor, ya próximos días. Y Padre Santo, que él pueda gozarse igualmente junto con nosotros, mi Dios, en algún servicio que esté asistiendo. Mi Dios, rogamos por aquellos hermanos que aún no llegan, Señor, que pronto puedan estar aquí con nosotros también para que se gocen en la comunión, Señor, de tu Espíritu. Mi Dios, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? O lo que está ahí. Ok. Muy bien, muy bien. Ok, gracias, hermano Félix. Antes de que se me olvide, porque eso no lo apunté, dice hermano Félix que las cosas que están ahí atrás son cosas que se pierden y las encuentran. Entonces, por ahorita no se puede tomar nada. Próxima semana, sí, si ya nadie reclama eso, los que quieran tomar algo de ahí lo pueden tomar, ¿verdad? Son de las cosas que alguien olvidó y ya no reclamaron, ¿verdad? Entonces, pero es hasta la próxima semana. Todavía se va a dar una semana más para eso. ¿Perdón? Si aparecen $100, pues son suyos, no hay problema. Ok, muy bien. Ok. Bien, hermanos, también como ustedes escucharon en mi oración, el pastor Hendrix está de viaje, visitando a la familia. Oremos por él, por su buen viaje y su buen regreso también.
ya lo tendremos el miércoles aquí para el servicio normal del miércoles, así es que el miércoles va a haber el servicio normal. Esta mañana vamos a tener un predicador especial, el hermano Truman, y también vamos a tener un traductor especial, ¿verdad? El hermano José. No es cierto, hermano José. No, el hermano Rafael Gongón nos va a hacer el favor de traducir. Entonces, no va a haber estudio esta noche, mis hermanos, por lo mismo que el pastor no está. Así es que para tenerlo libre, pero el miércoles, recuerden, él ya va a estar aquí. Food Bank, mañana para la iglesia solamente, el Food Bank pequeño, ¿verdad? Así es que no recuerdo el horario, no sé si esté por ahí, pero ahí está, el de 1:30, ahí lo pueden leer, mis hermanos. Y también algo muy importante y que el hermano Félix me recordó, a mí se me había olvidado, es el cambio de horario, es la próxima semana, mis hermanos, cambio de horario. Así es que el sábado en la noche tienen que mover sus relojes para, bueno, no lo muevan para que estén aquí temprano el domingo a la mañana. Sí, no, así déjenlo y vamos a estar aquí 1 hora antes, ¿verdad? En el servicio. Que se supone que creo que vamos a dormir 1 hora más, ¿verdad? Algo así. Así es que, no se crean, hermanos. Pues sí, hay que mover los relojes, aunque ya algunos ya se mueven automáticamente, ¿verdad? Pero hay algunos que todavía tienen relojes que los tienen que mover. Pero pues sería bueno que aprovecháramos eso para estar un poquito más temprano aquí y me incluyo a mí también. ¿Otra cosa, hermano Félix o hermanos que se acuerdan? Sí. De eso no sé nada, hermano Omar. Yo creo que hay que tratarlo con el pastor y la hermana Brenda. Pero sí, yo supe que algo se está cocinando por ahí, así es que sí, hay que hablar con nuestros pastores a ver qué es lo que se está planeando. No va a haber Navidad. Ok. Sí, hermana. Perdón. Oh, el martes estudio bíblico de damas, sí, en casa de hermana Olivia. Sí, no, yo pensé que lo habían suspendido porque no está la hermana Brenda, pero ahí está, así es que sí va a haber estudio, ¿verdad? ¿Otra cosa, hermano José? Sí, es hasta lo otro, ¿verdad? O sea, sí. Recuerden la comida de la iglesia cada segundo domingo del mes, no es el que viene, pero sí es el que sigue, el 14, así es. Sí. ¿Otra cosa, mis hermanos? Sí. Gracias, hermana. Gracias por aclararlo, sí. Entonces es el día 9, mis hermanas, el estudio para ustedes, ¿verdad? Sí, ahí decía que mañana, yo creo, pero, o tal vez quisieron decir que el día 9, pero no pusieron el número, ¿verdad? Pero, ¿dónde está, hermano? Oh, Oh. Yo estoy viendo sí, es que yo volteo para arriba, hermanos, para abajo casi no volteo, hermanos. Pero sí, ahí está, entonces, para que estén pendientes mis hermanas. Entonces, va a estar la hermana Brenda, de seguro, así es que no hay problema con eso. ¿Otra cosa, mis hermanos? ¿Nada más? Muy bien, pues vamos a seguir alabando al Señor, pues, con un canto más. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Y el himno es el Cerca más cerca, hermano, también muy conocido. Cerca más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que puede salvar. Cerca tu gracia
soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecado. Goces, deleites, vanos aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estará. Ya para siempre conmigo estarás. Bien, hermanos, vamos a seguir adorando al Señor, pero ahora con nuestros diezmos y ofrendas. Voy a pedir, hermano Antonio, que pase por favor para la oración. Vamos a orar. Padre Dios amado, Señor bendito nuevamente, Señor, le damos gracias. Gracias, Padre Santo, por todas sus bendiciones derramadas hasta el día de hoy, Señor. Señor, en sus manos nos encomendamos cada uno de los que estamos aquí reunidos para poder dar lo que realmente podemos dar, Señor. En tus manos encomendamos cada uno de los que estamos aquí presentes y que todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. Y bendice estas ofrendas que se van a recibir, que todo sea para tu honra y tu gloria. Te pedimos todo esto y te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.
Hermanos, antes de que se nos pase, bueno, se me pasó a mí reconocer a los que hayan llegado por primera vez aquí. Al parecer llegó una familia, no sé, ya no están. Bueno, estaban ahí atrás, ya no están. Les iba apenas a preguntar su nombre. Pero ¿hay alguien más que sea la primera vez que esté aquí con nosotros? ¿Nadie más? No. Hermano Félix, ¿se fueron para allá? Ok. Sí. Ok. ¿Dijo su nombre, hermano Félix? No. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Se llama Linda? Ok, muy bien. Entonces, bueno, al final, hermanos, para que la reconozcamos y la saludemos, por favor. Amén. Vamos a seguir pues con nuestro último canto. Adelante. Vamos a ponernos de pie, hermanos, una vez más. Los que puedan, los que quieran seguir sentados pueden hacerlo. Dice, Jesús por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos 12:2. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Pueden tomar asiento. Thank you, thank you. Let me see if this is on. All right. Is this on? Okay, so you need to listen twice as hard this morning as you normally do.
van a tener que escuchar el doblemente de esta mañana, porque van a estar en inglés y en español. I'm gonna do it in English. He's gonna do it in Spanish. Sí, es verdad. So, I don't know the message. He knows the message. Okay. We're going to be in the book of Jeremiah this morning. Vamos a estar en el libro de Jeremías. Esta mañana. Let me get used to this. Okay. Libro de Jeremías en esta mañana. I've had the privilege of teaching in the Sunday night Bible study for several weeks this fall. He tenido el privilegio de enseñar este libro por varios domingos en el otoño. And some of you I recognize, so thank you for being here this morning as well. Algunos de ustedes los reconozco, así que gracias por estar nuevamente aquí. This morning, what we will be doing is an overview of some truth from Jeremiah chapters 1 through 6. En esta mañana vamos a estar haciendo como un resumen de los primeros capítulos de Jeremías del 1 al 6. And then after we go through that overview, we'll spend the bulk of our time in Jeremiah chapter 7. Y después que pasemos ese resumen, vamos a estar concentrándonos en el capítulo 7 y 8. Yep. Okay. That's great. Let me ask, ¿alguien necesita Biblia? ¿O que está aquí por la primera vez? ¿Nadie? Everybody's good? Okay. Okay, good. So as we work through the message this morning, see? Okay. Para los que llegaron después de mí, la razón de por qué estamos aquí nosotros, el pastor Truman está predicando es que el pastor Hendricks está de viaje por una situación familiar y regresa con nosotros el próximo este martes que viene. Just reminding people of Yeah, why. Yeah. Why So you we only are have here. to listen to me do this once. Exacto, esto es solamente una vez. Okay. So as we go through Jeremiah this morning, I want you to remember some of the background of the book. Mientras vamos por el libro de Jeremías, quiero que se vayan concentrando en el trasfondo del libro. Jeremiah was a prophet to the southern kingdom of Judah. Jeremías fue un profeta del reino del sur de Judá. And the nation of Judah had turned away from the Lord, and God was going to bring judgment to the nation. Y el pueblo de Judá se había alejado de Dios y por lo tanto Dios le iba a traer juicio al pueblo. So the prophet Jeremiah had the ministry of proclaiming that judgment to the nation. Y Jeremías tenía el ministerio de proclamar ese juicio contra el pueblo. And throughout the book, he addresses the whole nations, kings, priests, people, everybody in the nation. The message was for everybody. Y a través del libro vemos que él se dirige a toda la nación, tanto a los reyes como a los sacerdotes y a los ciudadanos en común. And if you can imagine, nobody really wanted to hear what Jeremiah had to say. Y por lo tanto nadie quería escuchar lo que Jeremías estaba diciendo. His message was not positive. God was going to judge the nation. Su mensaje no era positivo, básicamente Dios estaba juzgando a la nación. So as we go through this morning, keep in mind that the message that Jeremiah is preaching, nobody wanted to listen to. Por lo tanto, cuando estemos viendo estos capítulos, el mensaje que Jeremías está dando, nadie quería escucharlo. So what I've done in this series is I've taken a key verse from each chapter and then developed a specific truth or a principle that we'll focus on. Y yo lo que he hecho en este estudio es que he tomado un versículo principal de cada capítulo y he desarrollado una verdad o una enseñanza por cada capítulo, por cada versículo. And so as we begin, we'll look at that key verse and then we'll state the principle and then make an application. Y cuando estemos repasando, vamos a ver ese versículo principal, vamos a ver la verdad y cuál es su aplicación hacia nosotros. And I would encourage you, as the Lord lays it on your heart, maybe these are verses that you might want to commit to memory. Y estos pueden ser versículos que usted puede, como quien dice, usarlos para memorizárselos y aplicárselos a usted mismo, y a uno mismo. So we'll start in Jeremiah chapter number 1, Empezamos con Jeremías capítulo 1, in verse number 5. versículo 5. The Bible says, "Before I formed you in the womb, I knew thee. And before you came out from the womb, I sanctified thee and ordained thee a prophet unto the nations." Dice el 5, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué.
te di por profeta a las naciones. So here's the big truth. God knows you. La verdad aquí es que Dios te conoce. God is telling Jeremiah, before you were born, I knew you. Dios le está diciendo a Jeremías, antes que tú nacieras, ya yo sabía quién eras. And God knows you too. Y Dios también te conoce a usted. Before you were born, God knew everything about you. Antes que usted naciera, Dios sabía todo sobre usted. So here's the pattern. We're going to speak the primary truth. God knows you. Este es el patrón, Dios lo conoce a usted And then we're going to make an application of that. y vamos a hacer una aplicación de eso. Okay, so it'll look like this. Because God knows you, you can trust his plans for your life. Y se vería así, como Dios lo conoce a usted, debe confiar en los planes que Dios tiene para usted. Now that sounds pretty simple, doesn't it? Suena simple, ¿verdad? That's good because that's how I need it, very simple. Y eso es bueno porque así es como Él lo necesita, simple. The fact that God knows us and has a plan for us that we can trust is a wonderful truth. El hecho de que Dios ya nos conoce y tiene un plan para nosotros es algo que nos debemos sentir bien. So that's chapter number 1. Ese es el capítulo 1. God knows you, and because God knows you, you can trust his plan for your life. El capítulo 1 es, como Dios nos conoce y por conocernos podemos confiar en el plan que tiene para nosotros. And the key verse is verse number 5. Y el versículo clave es el 5. So now let's go to chapter 2 and we'll look at the key verse there. Ahora vamos para el capítulo 2. Y el This is verse 13. For my people have committed 2 evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. Capítulo 2, versículo 13, dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. The key lesson from this verse is this: humans have a sinful nature. La parte clave de este versículo es que el ser humano tiene una naturaleza pecaminosa. Every person that has ever lived, every person that will ever live, has a sinful nature. Todas las personas que han existido y todas las personas que van a existir tienen una naturaleza pecaminosa. In chapter 2 and verse 13, we see this sinful nature turning people away from God. Y en el capítulo 2, versículo 13, vemos esa naturaleza porque las personas se alejan de Dios. Okay, so we have the verse and we have the lesson, and now how do we apply it? Tenemos el versículo, tenemos la lección, ahora ¿cómo la aplicamos? Because humans have a sinful nature, we have to guard against turning away from God. La enseñanza es, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos que estar pendientes de no alejarnos del Señor. It's in our nature to turn away from God, and we have to protect ourselves from that. Es nuestra naturaleza alejarnos de Dios y tenemos que estar pendientes de que eso no ocurra. And there are a variety of tools that we use to keep us from turning from God. Y hay varias herramientas que podemos usar para nosotros no alejarnos de Dios. One of those tools is being here this morning. Una de esas herramientas es estar aquí en la mañana. Another tool is reading the Bible on a daily basis. Otra herramienta es leer la Biblia diariamente. Another tool would be spending time in prayer. Otra herramienta es usar tiempo para orar. But people have a sinful nature that wants to turn them away from God, so we have to guard ourselves against that. Pero nosotros como seres humanos tenemos nuestra naturaleza que nos aleja de Dios y tenemos que protegernos de eso. Okay, so let's look at a verse in chapter 3 now. Ahora vamos al capítulo 3. Chapter 3 and verse 12 says this: Go and proclaim these words toward the north. Return, thou backsliding Israel, says the Lord, and I will not cause my anger to fall upon you. For I am merciful, says the Lord, I will not keep anger forever. Capítulo 3, versículo 12, dice así: Ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. So God is bringing this message to his people who had turned away from him. Dios está trayendo este mensaje a su pueblo que se ha alejado de él.
And so he explains to them about his mercy in verse 12. Y en el versículo 12, él les explica sobre su misericordia. So what's the big truth? God is merciful. ¿Cuál es la verdad en este versículo? Que Dios es misericordioso. Now remember, each one of these big truths applies to a person whether they're a Christian or whether they're not a Christian. Y todas estas verdades que estamos discutiendo aplica tanto a personas que son cristianas como a no cristianos. If you're a Christian or not, God knows you. Si eres cristiano o no, Dios te conoce. If you're a Christian or not, you have a sinful nature. Si eres cristiano o no, tienes una naturaleza pecaminosa. And it doesn't matter if you're a Christian or not, God is merciful. Y no importa si eres cristiano o no, Dios es misericordioso. And because God is merciful, we can repent when we're unfaithful and know that he will be merciful to us. Y como Dios es misericordioso, nosotros nos podemos arrepentir cuando somos infieles a Él y sabemos que Él va a tener misericordia hacia nosotros. Imagine for a moment God is not merciful Imagínense por un momento que Dios no sea misericordioso and you've done something wrong and you want to repent. y usted ha hecho algo mal y se quiere arrepentir. And you wouldn't even know how God would respond Y to your usted- repentance. Y usted no sabe cómo Dios va a responder a su arrepentimiento. Maybe he will forgive you, maybe he will still judge you. Quizás lo perdone, quizás lo juzgue. But that's not the way God is. God is merciful. Pero Dios no es así. Dios es misericordioso. And when we repent, we can know that he will respond to us with mercy. Y cuando nos arrepentimos, sabemos que Dios nos va a responder con misericordia. God will forgive and restore when we repent from our unfaithfulness. Dios nos va a perdonar y nos va a restaurar cuando, what was the last part you said? When we repent from our unfaithfulness. Cuando nos arrepentimos de de nuestros pecados. Okay. So let's look at chapter 4 now. Capítulo 4, And we'll look at verses 3 and 4. vamos a ver el 3 y el 4. For thus says the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground and sow not among thorns. Circumcise yourselves to the Lord. Take away the foreskins of your heart, you men of Judah and inhabitants of Jerusalem, lest my fury come forth like fire and burn, that no one can quench it because of the evil of your doings. Versículo 3 y 4 del capítulo 4 dice así: Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. God is asking his people in these verses to turn up the insides of their hard heart and return to him. Dios le está pidiendo a su pueblo que busquen dentro de su corazón y se acerquen hacia él. In essence, God is asking his people to repent. En esencia, lo que está pidiéndole es que se arrepientan. And so here's the big idea. Genuine repentance results in permanent dedication. Esta es la verdad. Arrepentimiento genuino resulta en dedicación permanente. It's important to understand something about this dedication, though. Hay algo importante que hay que saber sobre esta dedicación. The dedication is permanent, but it's not always perfect. La dedicación es permanente, pero no es siempre perfecta. When I was 21, I repented and dedicated my life to the Lord. Cuando él tenía 21, se arrepintió y dedicó su vida al Señor. How do I know that it was genuine? ¿Cómo él sabe que fue genuina? Because it's been permanent. Porque ha sido permanente. I can promise you it's not been perfect. Y él le promete que no ha sido perfecta. I'm just like you. I've dedicated my life to the Lord, but sometimes I fail. Él es como nosotros. Él le ha dedicado su vida al Señor, pero también fallamos. But the Bible says when we fail, it's righteous that we get back up again. Pero la Biblia dice que cuando nos caemos, lo correcto es levantarnos y volver a Dios. But the way that you can tell that repentance is genuine is that
it's permanent in your life. You decide to follow God and you don't turn back. Y la forma que usted sabe si su arrepentimiento es genuino es porque permanentemente usted regresa a Dios. Okay, so there's the truth. Genuine repentance results in permanent, not perfect, permanent dedication. La verdad es que arrepentimiento genuino resulta en una dedicación permanente, no perfecta, pero permanente hacia Dios. So, how do we apply that truth? Ahora, ¿cómo lo aplicamos a la verdad? Because genuine repentance results in permanent dedication, we can confidently enter the process of repentance and know that there'll be fruit. Okay. Porque It's a lot. el arrepentimiento genuino resulta en una dedicación permanente. Sabemos que cada vez que caemos podemos ir hacia Dios. What was the last part again? That we can confidently enter into that process, knowing that God will bring fruit. Okay. Y podemos entrar en arrepentimiento porque sabemos que Dios va a traer frutos. The work of repentance is hard work. El resultado de arrepentimiento es trabajo duro. And sometimes we start the process and we want to quit because it gets hard. Y a veces comenzamos el proceso de arrepentimiento, pero nos quitamos porque es difícil. And we have to remember that in time, that repentance will bring fruit. Y lo que tenemos que acordarnos es que con el tiempo ese arrepentimiento va a traer fruto. That's the dedication part, being permanent. Esa es la parte de la dedicación, ser permanente. So genuine repentance results in permanent dedication and it bears fruit. Por lo tanto, arrepentimiento genuino resulta en dedicación permanente y eso resulta en fruto. And that takes us to chapter 5. Y eso nos lleva al capítulo 5. And the key verse for chapter 5 is verse 9. Y aquí vamos a ver el versículo 9. The Bible says, "Shall I not visit for these things, says the Lord, and shall not my soul be avenged on a nation such as this?" Versículo 9, perdón, del capítulo 5, dice así: ¿No había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta? ¿No se había de vengar mi alma? So God is asking a question here, basically saying this: when people sin, won't I judge them? Básicamente Dios está haciendo esta pregunta. Si cuando las personas pecan, ¿no se supone que los juzgue? And that makes sense for us. When we see wickedness in the world, we ask, God, are you not going to do something about this? Y eso nos hace sentido a nosotros, porque cuando vemos cosas que ocurren en el mundo, a veces nos preguntamos, Dios, pero ¿por qué tú no haces algo con relación a eso? It's kind of funny that even unsaved people expect God to do something about sin. Y es bastante cómico que aún personas inconversas cuestionan a Dios porque no hace su juicio contra actos pecaminosos. So here's the lesson from chapter 5. God must judge sin. Y esta es la verdad del capítulo 5. Dios debe juzgar el pecado. A holy God has to do something about sin. Un Dios santo debe hacer algo sobre el pecado. And because God must judge sin, we have to trust Jesus' work to pay for that judgment. Y porque como Dios debe juzgar el pecado, nosotros debemos de confiar en el trabajo de Jesús para pagar ese pecado. The Bible says the payment for sin is death. Y la Biblia dice que el pago del pecado es muerte. And God has to apply that payment for sin. Y Dios debe aplicar ese pago para ese pecado. And the only way that you and I can escape that judgment is to trust the work of Jesus to pay for our sins. Y la única forma de nosotros esquivarnos de ese resultado es en confiar en el trabajo que hizo Jesús. Remember, we already said we're all sinners and God will judge sin. Y ya hemos dicho que todos somos pecadores y Dios va a juzgar el pecado. And the only thing we can do is trust Jesus' work
for the payment of our sin. Is it working? That we just need to trust Jesus for our sin, to pay for our sin. ¿Me escuchan? ¿No? I could hear you just fine. Yeah, you're next to me. Thank you. 1, 2, 3. Ok. Por lo tanto, nosotros tenemos que confiar en el trabajo de Jesucristo por nuestros pecados. I know we're rushing through these chapters. Sé que vamos rápido por estos capítulos. And so I would encourage you, maybe even today, to read through these chapters and then you'll have more understanding of what I'm teaching. Y les recomiendo que quizás lean estos capítulos, inclusive hoy, ya que está fresco en sus mentes, para que tengan una mejor idea de las explicaciones que hemos dado de cada capítulo. And so we'll look at chapter 6 Ahora vamos a ver el capítulo 6, in verse 16. versículo 16. Thus says the Lord, stand ye in the ways and see and ask for the old paths, wherein is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, we will not walk therein. Capítulo 6, versículo 16 dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. This makes no sense to me. Esto no tiene ningún sentido para mí. God says to his people, there is an easy, peaceful path for you to walk on. Dios le dice a su pueblo, hay un camino fácil y de paz para que ustedes caminen. And the people said, no, thank you, we will go the hard way. Y el pueblo dice, no, gracias, vamos camino difícil. Did you ever do that in your own life? ¿Alguna vez usted hace eso en su vida? God says, here's the easy way, and you say, no, I'll have my way. Dios le dice, aquí está el camino fácil, y usted dice, no, yo lo hago a mi manera. The people, God's people, are rejecting him. El pueblo de Dios está rechazándolo. And so the lesson is this: God rejects those who reject him. La lección es esta: Dios rechaza a los que lo rechazan a él. Let me say that again. God rejects those people who reject him. Dios rechaza a las personas que lo rechazan a él. He doesn't want to, but he has to. Él no quiere, pero tiene que hacerlo. God is not willing that any should perish, but that all should repent. Dios no quiere que todos se pierdan, sino que todos se arrepientan. And because God rejects people who reject him, they need to listen to his word. Y como Dios rechaza a los que lo rechazan a él, tienen que escuchar su palabra. It's in the word that we find the warnings about rejecting God. Y es en su palabra que vemos las advertencias para los que rechazan a Dios. And it's in the word that we find the blessings for those who choose God. Y es en la palabra donde vemos las bendiciones para los que aceptan al Señor. And when I say choose God, I mean those who respond to his drawing. Y cuando decimos que aceptan, es aquellos que responden a acercarse a Dios. Remember, God says, nobody's going to seek after me on their own. Acuérdense que la palabra dice que nadie va a buscar a Dios por su cuenta. But Jesus said, if I'm lifted up on the cross, I will draw all men to myself. Pero la palabra dice, si Jesucristo es levantado en la cruz, la gente va a ir hacia Jesucristo. So we have to take heed to God's word and respond to his drawing. Y tenemos que, what was heed, you said? Yeah, pay attention. Okay, that's Sorry. easier. You see, Yeah. easier. Yeah. It's English. Thank you. Tenemos que estar pendientes o poner atención a Dios para nosotros acercarnos más a Dios. Okay, so 6 key verses and 6 truths from chapters number 1 through 6. Hemos visto 6 versículos claves y 6 verdades en los primeros 6 capítulos de Jeremías. And when we're done here this morning, if you want a review of those, just come and see me.
Y cuando acabemos en la mañana de hoy, si quiere un repaso sobre ellos, pueden venir con nosotros. And for the rest of the time this morning, we'll be in Jeremiah 7 and 8. Y por el resto de la mañana vamos a estar en capítulos 7 y 8. Because we're looking at 2 chapters, we have 3 key verses. Y como estamos viendo 2 capítulos, tenemos 3 versículos claves. The first one is Jeremiah 7 and verse 3. El primero es capítulo 7, versículo 3. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Capítulo 7, versículo 3 dice así: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. So God is saying, change your behavior, and you can stay in the promised land. Dios está diciendo, cambien su comportamiento y se pueden quedar en la tierra prometida. But like we already saw, the people were rejecting God. Pero como ya habíamos visto, el pueblo estaba rechazando a Dios. They had committed a variety of sins, Habían cometido una variedad de pecados and God's judgment was going to be removing them from the land. y el juicio de Dios básicamente los iba a remover de la tierra. So the other 2 verses, verses 13 and 14, Los próximos 2 versículos es el 13 y 14. and now, because you have done all those works, says the Lord, and I spake unto you, rising up early, and you heard not, and I called you, and you answered not, therefore will I do unto this house, which is called by my name, wherein you trust, and unto the place which I give to you and your fathers, as I have done to Shiloh. Versículo 13 dice así: Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. You sinned against me, and I warned you that judgment would come, but you didn't listen. Pecaste contra mí y te advertí que venía juicio contra ti, pero no escuchaste. And what happened to Shiloh? Destruction and exile. ¿Y qué le pasó a Silo? Hubo destrucción y exilio. So the primary truth from the chapter is this: God has warned us of his intent to righteously bless obedience. Okay. Dios nos ha advertido de su intención para bendecirnos perfectamente, para bendecir perfectamente nuestra obediencia And judge sin. y juzgar el pecado. So God tells us, I'll bless obedience, I will judge sin. Dios nos ha dicho, voy a bendecir al obediente, voy a juzgar al pecador. This is a truth from God, whether you're a Christian or whether you're not a Christian. Y esto es una verdad independientemente si usted es cristiano o no es cristiano. And when we see God's blessing or God's judgment, we have to accept it for what it is. Y cuando vemos la bendición del Señor o el juicio del Señor, tenemos que aceptarlo por lo que es. Raise your hand if you like to be blessed by God. Alce la mano si le gusta ser bendecido por Dios. Raise your hand if you like to be judged by God. Alce la mano si le gusta ser juzgado por Dios. In blessing or in judgment, God is always correct. Sea tanto en juicio o en bendición, Dios siempre está correcto. You get that? In blessing or in judgment, God is always right. Dios siempre está correcto, sea tanto en juicio como en bendiciones. It's like marriage. Like marriage? Yeah, like I mean, you have to be there either in sickness or. Right. Yes. Or in marriage, my wife is always right. O en, o en el matrimonio, como dice, pues la esposa siempre tiene razón. You young men, that's a good lesson for you. She is always right. Or don't get married. Or don't get married. There you go. Okay. So, because God is always right, we need to listen to what he has to say.
Porque como siempre Dios está correcto, debemos escuchar lo que tiene que decirnos a nosotros. And we have to obey with the filling of the Holy Spirit. Y tenemos que obedecer con el Espíritu Santo. And it's important that we remember the Holy Spirit because we cannot obey in our own strength. Y es importante que nos acordemos del Espíritu Santo porque por nosotros mismos no podemos obedecer. Remember, we already said earlier, we tend to turn away from God because of our sin. Y ya lo dijimos anteriormente, nuestra naturaleza hace que nos alejemos de Dios. So let's look at these chapters as we finish up this morning. Vamos a ver estos capítulos mientras acabamos el In mensaje. verses 1 through 7, we see some promises from God. ¿Versos o chapters? Verses 1 through 7. Ok. En los versículos del 1 al 7 vemos promesas del Señor. And the key promise is in verse 7. Y la promesa importante es el versículo 7. God says, if you do the things that I'm telling you, if you repent, then, this is verse 7, I will cause you to dwell in this place, the land that I gave your fathers. Dios dice, si ustedes se arrepienten y hacen lo que yo digo, va a ocurrir lo que dice en el versículo 7, que dice, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. God made this promise to Abraham. Le dio esa promesa a Abraham, He repeated it to Moses when they left Egypt. se la repitió a Moisés cuando fueron de Egipto, And he says it again here in verse 7. y se la está diciendo otra vez aquí en el versículo 7. If you obey my word, you will be blessed. Si obedecen mi palabra, van a recibir mi bendición. So God makes some promises in verses 1 through 7, and then verses 8 through 20, he lists out all the sins. Y del versículo 8 al 20, él lista o pone en orden todos los pecados que all the sins that they have done. Yeah. Pone ahí todos los pecados que ellos han hecho. And as we look at the list of sins, I want you to remember this. This is God's people sinning. Y mientras vemos esta lista, quiero que estén conscientes de que este es el pueblo de Dios el que está haciendo este pecado. Look at verse 8. You trust lying words. Versículo 8 dice, he aquí vosotros confiáis en palabras de mentira. In verse 9, you steal, murder, commit adultery, and swear falsely. Versículo 9, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso. Now, it would make sense if this was not the people of God. Esto haría sentido si fuera un pueblo que no fuera de Dios. It would make sense if this was unsaved people. Esto haría sentido si fueran personas inconversas. But when God's people do this, it's horrible. Pero cuando es el pueblo de Dios haciendo esto, convertido haciendo esto, es horrible. He goes on through these verses and talks about their sin. Va a través de estos versículos mencionando sus pecados. And then he reminds them that it is them and their forefathers. Y les recuerda que son ellos y sus padres. I guess before we go that, let's read verse 20, because this is what God is going to do because of the sin. Y antes de eso vamos a leer el versículo 20 porque es lo que Dios va a hacer. Thus says the Lord, behold, my anger and fury will be poured out upon this place, upon man and beast, trees of the field, fruit of the ground. It shall burn and not be quenched. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, y se encenderán y no se apagarán. God's people had turned away from him, and he will severely judge their sin. El pueblo se alejó de Dios y él severamente los va a juzgar. So verses 1 through 7, promises from God. Versículos 1 al 7 son promesas de Dios. Verses 8 through 20, a list of some of the sins. Del 8 al 20, un listado de los pecados que han hecho. And then verses 21 through 28, who are the people sinning? Y versículos 21 al 28, ¿quiénes son los que están pecando?
It was the nation of Israel at the time, but it was also their ancestors. Era el pueblo de Israel en ese momento, pero también eran los ancestros, sus ancestros. We already saw that the people in the land were not listening to the voice of God. Ya vimos que los que estaban viviendo en la tierra no estaban escuchando la voz de Dios, But their forefathers also rejected the word of God. pero también sus antepasados habían rechazado la palabra de Dios. Sometimes, as parents, we see our children not listening to God. Algunas veces nosotros como padres vemos a nuestros hijos no escuchar la palabra de Dios. And I wonder, is it because they've seen us as parents not listen to the word of God? Y a veces me pregunto si es porque nos han visto a nosotros como padres no escuchar la palabra de Dios. So, what was it that the nation of Israel was doing? ¿Qué exactamente estaba haciendo el pueblo de Israel? We see in verses 29 through 34. Lo vemos desde el versículo 29 al 34. Cut off thy hair, O Jerusalem, and cast it away. Take up a lamentation on the high places, for the Lord hath rejected and forsaken the generation of his wrath. 29 dice, corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. For the children of Judah have done evil in my sight, says the Lord. They have set their abominations in the house which is called by my name to pollute it. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. They have built the high places of Tophet, which is in the valley of the sons of Hinnom, to burn their sons and daughters in the fire, which I commanded them not, neither came it into my heart. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Think about this for just a moment. They were committing child sacrifices. Piensen esto un momento, ellos están sacrificando a niños. It's one thing to lie Una cosa es mentir or to listen to a false prophet o escuchar a un falso profeta or to worship an idol. o adorar a un ídolo. But these people were so far away from God, they were sacrificing their children to idols. Pero ellos estaban tan alejados de Dios que estaban sacrificando niños a estos dioses. Is it any wonder God would judge them? Se preguntan por qué Dios los iba a juzgar. God's judgment was coming primarily because of these child sacrifices. El juicio de Dios iba a venir hacia ellos primordialmente por estos sacrificios de niños. Verses 32 through 34 show us what God will do. Versículos 32 al 34 nos demuestra lo que Dios va a hacer. Therefore, behold, the days come, says the Lord, that it shall no more be called Tophet, or the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter, for they shall bury in Tophet till there be no place. Por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. And the carcasses of these people shall be meat for the fowls of heaven and for the beasts of the earth, and none shall fray them away. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. And I will cause to cease from the cities of Judah and the streets of Jerusalem the voice of mirth, the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the bride, for the land shall be desolate. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. In the same place where the child sacrifices would be made, En el mismo lugar donde los sacrificios de niños se hicieron, God was going to cause the death of all the adults. Dios iba a causar la muerte de todos los adultos. There were going to be so many killed in judgment, there would be no place to bury them. Iba a haber tanta gente muerta que no iba a haber lugar para enterrarlos. Their bodies would be left open to the birds of the air and the beasts of the field too.
los cuerpos iban a estar ahí al aire libre para las aves y para las bestias para que se los comieran. I know that sounds horrible, but Yo- that's God's perspective on child sacrifice. Yo sé que suena horrible, pero eso nos demuestra la perspectiva que tiene Dios sobre el sacrificio de niños. Remember, we said God is going to judge sin, Ya dijimos, Dios va a juzgar el pecado and that's not always going to be pretty. y no siempre va a ser bonito. Was it right for God to judge these adults by taking their lives? ¿Fue justo que Dios juzgara a estos adultos quitándoles la vida? Absolutely, because God is always right in blessing and in judgment. Absolutamente, porque Dios siempre está correcto, sea tanto en juicio como en bendición. And so there would be great shame for the wicked people. Va a haber gran vergüenza para las personas pecaminosas, pecadoras. To die and be unburied was a disgrace for the nation of Israel. Morir y no ser enterrado era una desgracia para el pueblo de Israel. And all of these dead would be just left unburied. It was shameful. Y todos estos muertos iban a estar, no iban a ser enterrados, por lo tanto iba a ser una vergüenza. Look at chapter 8 in verse 3. Vamos al capítulo 8, versículo 3. Death shall be chosen rather than life by all the residue that remain of this evil family, which remain in the places whither I've driven them out, says the Lord of hosts. Dice así, y escogerá la muerte antes que la vida todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. How far had they gone in their sin? They would rather die than repent. ¿Qué tan lejos habían ido ellos en su pecado? Que preferían morir antes de arrepentirse. I think a lot of the world is like that. They would choose death rather than choosing to repent. Y así es que a veces pienso que el mundo reacciona, que prefieren morir antes de arrepentirse. People would rather die than submit to the Lord. Personas que prefieren morir antes de someterse a Dios. It was true in Jeremiah's day. It's true in our day. Era verdad en los tiempos de Jeremías, es verdad en nuestros tiempos. And so God will bring judgment, and he describes how the people have backslidden from him. Back what? It's in verse, where's the best verse? Verse 5? The word backsliding in there? Turning back? Okay. Okay. So what does it look like when we turn away from the Lord? ¿Cómo se ve cuando nos alejamos de Dios? That's in verses 4 through 13 of chapter 8. Está en el versículo 4 al 13. How do we know when we've turned away from the Lord? First thing, we grab a hold of deceit. Cuando nos alejamos del Señor, ¿cómo sabemos? Pues lo primero que hacemos es que nos agarramos al engaño. In verse 5, why then is the people of Jerusalem slidden back by a perpetual backsliding? They hold fast to deceit, they refuse to return. ¿Por qué? Versículo 5 dice así. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. This is a passage where you would ask God to search your own heart. Este es un versículo que uno debería usar para internalizar nuestro corazón, para examinar nuestro corazón. To ask the question, have I turned away from the Lord? Preguntarnos nosotros mismos, ¿me he alejado de Dios? Do you hold to deceit? ¿Usted se amarra o se abraza al engaño? Do you refuse to repent? ¿Usted rehúsa arrepentirse? In verse 5, the people refused to return to the Lord. En el versículo 5 vemos que las personas rehusaban acercarse nuevamente a Dios. What about you? ¿Qué tal usted? The people also were in denial about how smart they were. También las personas estaban negando qué tan inteligentes eran. It's funny how some people think they know more than God. Es cómico cuando hay personas que piensan que saben más que Dios. In verse 8, we see the people wise in their own eyes. Vemos en el versículo 8 la gente siendo bien sabias, pero solamente en sus propios ojos. How do you say we are wise and the law of the Lord is with us?
¿Cómo decís? ¿Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? In verse 7, God says, even the wild animals are smarter than you are. Y en el versículo 7 dice que aún los animales salvajes son más inteligentes que ustedes. The turtle and the crane and the swallow know how to observe the time of their coming. Vemos ahí que dice la cigüeña, la tortola, la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. But my own people don't understand the judgment of the Lord. Pero mi propio pueblo no sabe el juicio de Dios. Sinful behavior makes you foolish. Una actitud pecaminosa te hace un tonto. Living in sinful behavior makes you think that you're smarter than you actually are. Viviendo en una actitud pecaminosa, piensas que eres más inteligente o más sabio. The people in verse 8 loudly proclaimed, "We are wise. En el versículo 8 el pueblo decía, nosotros somos sabios. The law of the Lord is with us. We'll be blessed." Y decían, la ley de Jehová está con nosotros y vamos a ser bendecidos. But in verse 9, the Bible says, the wise men are ashamed. They're dismayed and taken. They've rejected the word of the Lord. What wisdom is in them? Y vemos en el versículo 9 que dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? When you're living in sin, you're going to think you're smarter than you are. Cuando usted vive en pecado, usted va a pensar que usted es más inteligente de lo que realmente es. And God, in mercy, may put someone in your life to help you understand that. Y Dios, en su misericordia, puede ser que ponga a alguien en su camino para que entienda que eso no es correcto. And when God uses someone to correct you, you should listen to that. Y cuando Dios pone a alguien en su vida para corregirlo, usted debe escuchar eso. Sometimes God uses your parents to correct you. Algunas veces Dios usa a sus propios padres para corregirlo. Sometimes God might use your employer to correct you. Puede usar su patrono para corregirlo. Sometimes God might use a friend from church to correct you. Puede usar un amigo de la iglesia para corregirlo. When we're in sin, we're not nearly as smart as we think we are. Cuando estamos en pecado no somos tan inteligentes como creemos que somos. And we need to listen to the voices of wisdom that God allows into our lives. Y tenemos que escuchar las voces de sabiduría que Dios nos da en nuestra vida. Sometimes that word of wisdom comes from the Bible, and sometimes it comes from people around us. Muchas veces esas palabras de sabiduría pueden venir de la Biblia o pueden venir de las personas que Dios pone en nuestro camino. So what does it mean when you turn away or you backslide from the Lord? ¿Qué significa cuando usted se aleja de Dios? You hold on to deceit. Usted se amarra al engaño, You refuse to repent. rehúsa arrepentirse, You're not as smart as you think you are. no es tan inteligente como usted cree que es. And in verse 12, you're not ashamed of your sin. Y en el versículo 12, como dice, usted no se avergüenza de su pecado. We live in a culture today that has no shame for sin. Vivimos en una cultura hoy en día que no tiene ninguna vergüenza hacia el pecado. People commit sins now out in the open that 20 years ago they would not commit. Hoy día hay gente que comete pecados a plena vista que 20 años no se veían. There's no shame in sin in our country. No hay vergüenza hacia el pecado en este país. Look at verse 12. Vamos al versículo 12. Were they ashamed when they had committed abomination? No, they were not at all ashamed. Neither could they blush. Therefore, they shall fall among them that fall in the time of their visitation. They shall be cast down, says the Lord. Dice así, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. God's people were taking infants to the valley of Hinnom and sacrificing them. El pueblo de Dios estaba llevando infantes al valle de la muerte para sacrificio. No shame, no blushing. Sin vergüenza, sin ninguna vergüenza. They had no shame for their sin. And we need to have shame for our sin. Y no se avergonzaron de su pecado y nosotros tenemos que avergonzarnos cuando pecamos.
There's a trend in our culture to avoid shame. Hay, en nuestra cultura hay trend, ¿cómo es que se dice eso? Pattern. Hay un patrón, gracias. Hay un patrón en nuestra cultura de no avergonzarnos de nuestros pecados. But when it comes to sin, we should be ashamed of our sin. Pero cuando se trata de sobre el pecado, debemos estar avergonzados cuando pecamos. When couples are living together but not married, that's a shameful thing. Cuando hay parejas que viven juntas y no están casadas, es algo que debemos avergonzarnos. When children are disobedient to their parents, that's a shameful thing. Cuando los hijos son desobedientes hacia los padres, es algo que debemos avergonzarnos. These are behaviors that God prohibits. Estos son comportamientos que Dios prohíbe. But our culture says this is okay. Pero nuestra cultura dice, está bien. When you're not right with God, you're not ashamed of your sin. When you're not right with God. See, when you're not right. Okay. Cuando usted no está bien con Dios, usted no está avergonzado de su pecado. And God says, you will be judged. Pero In Dios verse dice, 12. usted va a ser juzgado. So, God is going to judge the people, and they just had to accept it. Dios va a juzgar a su pueblo y tenían que aceptarlo. In verses 14 through 17, God describes the judgment and how the people needed to just accept it. En el versículo 14 al 17, Dios describe el juicio y cómo tienen que aceptarlo. God's plan for judgment was that the nation would be taken captive. El plan de Dios para el juicio era que el pueblo iba a ser capturado. And God said, if you fight against captivity, you will die in this land. Y Dios le dice, si ustedes pelean, este pueblo que los va a capturar, pues van a morir. Becoming slaves did not sound like a good idea. Convertirse en esclavos no sonaba como una buena idea. And the people didn't want to do that. And the ones who fought died in the land. Y la gente no quería ser esclavos. Por lo tanto, los que pelearon contra eso murieron en la tierra. God's perfect plan in judgment was captivity in Babylon. El plan perfecto de Dios era que fueran capturados y llevados a Babilonia. And his people should have accepted his perfect plan in judgment. Y su pueblo tenía que haber aceptado su juicio perfecto. But many didn't listen, and many died in the land. Pero muchos no escucharon y muchos murieron en la tierra. Whether we like it or not, God is going to judge sin. Guste o no nos guste, Dios va a juzgar el pecado. And however God judges sin, he's going to be right the way he does it. Y la forma en que Él juzga el pecado va a ser correcta porque es Dios. And so Jeremiah is bringing this message of judgment. It's not a fun message. Jeremías está trayendo este mensaje de juicio y no es un mensaje muy positivo, muy apreciado. And Jeremiah's heart was broken for his people. Y el corazón de Jeremías estaba roto por su pueblo, estaba triste por su pueblo. In fact, Jeremiah is called the weeping prophet. Inclusive Jeremías se reconoce como el profeta que lloraba. In verses 18 through 22, we get a picture of Jeremiah's heart. Del versículo 18 al 22 vemos una muestra del corazón de Jeremías. In verse 18, when would I comfort my sorrow? When I would comfort myself against sorrow, my heart is faint in me. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Jeremiah's heart is weak, it's tired, it's breaking because of the sins of his people. El corazón de Jeremías está triste, está débil, está roto por el pecado del pueblo, de su pueblo. His heart is breaking as he considers the coming judgment. Su corazón se rompe cuando considera el juicio que viene. The sins of the nation had caused other people to doubt the goodness of God. El pecado de su pueblo había puesto en dudas lo bueno de Dios. In verse 19, the Bible says, behold the voice of the cry of the daughter of my people because of them that dwell in a far country. Is not the Lord in Zion?
Is not her king in her? Why have they provoked me to anger with their graven image and strange vanities? Dice el versículo 19. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? When God's people sin, unsaved people wonder about God's goodness. Cuando personas cristianas, personas del pueblo de Dios pecan, personas que no son cristianas o inconversas cuestionan la bondadeza de Dios, la bondad de Dios. All of the pagan nations were wondering about the goodness and presence of God. Todas las naciones paganas estaban cuestionándose sobre la presencia y las bondades de Dios. Our testimony is important. Nuestro testimonio es importante. Our actions can lead people to think certain things about God. Nuestras acciones pueden llevar a personas a pensar sobre Dios. What you do matters. Lo que usted hace es importante. What you do can be a picture of how people see your God. Lo que usted hace puede ser el reflejo de lo que las personas piensan sobre Dios. We see this in the New Testament in 2 Corinthians chapter 3. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 3, And I've seen it many times in my own life. y lo he visto también en mi propia vida muchas veces. I remember one time when I was tempted to start smoking cigarettes. Me recuerdo una vez cuando fui tentado a fumar cigarrillos. I had stopped smoking cigarettes for maybe 6 months. Había parado de fumar cigarrillos por 6 meses, And one day I saw a perfectly good cigarette that I could pick up and smoke. y una vez vi un cigarrillo perfecto que podía fumar, Someone left it on the table at the restaurant where I was working. y alguien lo había dejado en la mesa del restaurante donde yo trabajaba. Nobody was around to see me. Nadie estaba alrededor para verme, And I was very tempted to take that cigarette home and smoke it. y estaba bien tentado de llevarme ese cigarrillo a casa y fumarlo. And then the Holy Spirit brought a thought to my mind. Luego el Espíritu Santo trajo un pensamiento en mi mente. How will someone believe that God could deliver them from hell if God can't deliver you from a cigarette? Me puse en mi mente, ¿cómo alguien va a pensar que Dios lo puede librar del infierno si no te puede librar a ti de fumar un cigarrillo? See, my actions affect how people see my God. Mis acciones afectan cómo personas ven a mi Dios. And by God's grace, I smashed that cigarette up and threw it away. Y por la gracia de Dios, destruí el cigarrillo y lo boté. That's mercy Esa es misericordia for his testimony. para su testimonio. We are out of time, but I want to wrap up with some invitation to act. Estamos poco de tiempo, pero quiero hacerle una invitación para cosas para hacer. We know that God is going to righteously bless obedience. Sabemos que Dios va a bendecir la obediencia. And we know that God is going to righteously judge sin. Y sabemos que Dios correctamente va a juzgar el pecado. So what do we do with that knowledge? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? 3 things as we close. 3 cosas. Number 1, listen to the words of the Lord and obey them. Primero, escuche las palabras de Dios y obedézcala. Read the Bible daily and ask God to help you apply it to your life. Lea la palabra de Dios diariamente y pídele a Dios que le ayude a aplicarla a su vida. So number 1, read the Bible daily. Number 2, just accept that God is going to judge sin. Primero, leer la palabra. Y segundo, aceptar que Dios va a juzgar el pecado. Trust that God is right when he judges sin as much as you do when he blesses. Confíe que Dios va a juzgar correctamente el pecado, como sabe que Dios va a bendecir correctamente la obediencia. As a Christian, our sins are totally forgiven. Como cristianos, nuestros pecados son perdonados.
But when we sin, sometimes we experience God's chastisement. I don't know the best word for that. It's like a spanking. I told you like 15 minutes, like I know. an hour I ago. know, Use I know, easy you words. told me. Easy words. What was that again? When we sin, our sins are forgiven as Uh-huh. Christians. Mhm. But when we do sin, we can expect God to, the word is spanking in Like, Hebrews chapter okay, 12. okay. Sabemos que como cristianos que Dios nos perdona, pero cuando pecamos debemos estar conscientes que Dios también nos va a castigar, nos va a dar ese castigo para como de disciplina, Discipline. Yeah, that's very good. Very good. Yeah. Like a father, that's what he would como do. un padre que castiga a su hijo. No lo castiga para matarlo, no lo castiga para herirlo, no lo castiga para causarle daño, sino que lo castiga pues para que el niño o la niña entienda que lo que está haciendo lo está haciendo mal y por eso lo hacemos con amor. That's Hebrews 12, verse 6. Eso es Hebreos 12, versículo 6. Okay. All right. So our call to action is listen to the words of the Lord and obey. Las palabras de acción son escuchar la palabra de Dios y obedecer, Humbly accept that God is going to judge sin. humildemente aceptar que Dios va a juzgar el pecado. And number 3, be ashamed when your sin is exposed. Y número 3, avergüéncese cuando su pecado sea expuesto. When your sin is exposed, blush and turn away from that sin. Cuando su pecado sea expuesto, avergüéncese y aléjese de ese pecado. Look at 1 John chapter 1 and verse 9 and deal with that sin. Mire Primera de Juan, versículo 9, y vea y mire su pecado. So God has warned us of his intent to judge and to bless. Dios nos ha advertido de su intención de juzgarnos y bendecirnos, And you and I have to humbly accept that what God is going to do is right. y nosotros humildemente tenemos que aceptar que lo que Dios haga es correcto. Let's pray together. Vamos a orar. Father, thank you for your word. We ask that you would help us to obey it for your glory. In Christ's name we pray. Amen. Amén. Oh, yeah. Okay. Before we leave, just remember that there's no. Put this in English. Felix, talk to me in Spanish. You want me to say it in English, then you can just translate it? No, I will say in English, you say in Spanish. Sí, okay. Okay. No service today. No Servicio. estudio de Biblia Por la noche. por la noche. Okay. Y el pastor viene el martes. And Pastor Hendricks will be back Wednesday. Yeah. That was good. Martes? Yeah. Is that right? Right No, there? martes. Monday? Mar- Martes. Monday. That's No, tomorrow. no, martes. Tuesday. Monday. Tuesday. So please let me invite you to come to the Bible study on Sunday night. I would love to see many of you there. Él es el que está encargado de hacer los estudios los domingos por la noche a las 6. Por lo tanto, él los invita a que vengan con nosotros. Obviamente, hoy no hay. Próximo domingo, si Dios permite, pues habrá servicio por la noche. And thank you all for entrusting me with the service this morning. Gracias por estar aquí con nosotros y escucharlo a él. Tenemos una visita, ¿verdad? Linda es su nombre. ¿Y su hija? Aspen, como la ciudad. Ok. Pues, muchas gracias por venir y que Dios la bendiga mucho y pues, que se repita. Hemos acabado por la mañana de hoy. Gracias y que el Señor los bendiga. Gracias.